Hola a todos, soy Alberto Hidalgo y en esta ocasión me gustaría hablaros de uno de mis autores favoritos. Un hombre del que leo bastante y al que sigo desde hace algunos años, que es el famoso autor japonés Yukio Mishima. Para quien no conozcan a Yukio Mishima, les diré que Yukio Mishima es uno de los más grandes autores japoneses del siglo XX. Estuvo nominado al Premio Nobel de Literatura, que se lo cedió a su amigo y maestro Yasunari Kawabata en 1968, y antes de que muriera en 1970 se preveía que él iba a ser el siguiente Premio Nobel japonés, pero al morir pues no pudo ser. Bueno, os hablaré un poquito de Yukio Mishima y luego os recomendaré algunos de sus libros que considero excepcionales. Yukio Mishima, que nació bajo el nombre de Kimitake Hiraoka, ya que Yukio Mishima era su nombre artístico, nació el 14 de enero de 1925 en Tokio. Él venía de familia noble, por parte de su abuela descendía directamente de samuráis de la era Tokugawa, y bueno, fue criado por su abuela, una mujer muy estricta, un tanto rancia, un tanto extraña, que mantuvo al niño muy encerrado dentro de su modo de vida, llevándoselo a todas partes, y le hizo una gran influencia, tuvo una gran influencia de su abuela durante toda su infancia y parte de la adolescencia. Él siempre fue un chico muy frágil, muy débil, incluso de niño se decía que a lo mejor no iba a vivir mucho tiempo por enfermedades que tuvo. Se pensaba que era posible que pudiera morir jovencito, pero bueno, finalmente salió adelante y consiguió desarrollarse. Desde muy pequeño tuvo la habilidad de escribir bien, ya escribía en el colegio y en el instituto, escribía para la revista del lugar, iba haciendo pequeñas publicaciones y bueno, eso era algo que a sus padres no les agradaba demasiado. Ellos querían que su hijo estudiara, sobre todo su padre quería que su hijo se sacara una carrera y fuera un hombre de provecho. Bueno, él, como quería hacer caso a su padre, él estudió, pero a escondidas siguió escribiendo y le dejaba leer sus manuscritos a su madre, a su abuela, a familiares, siempre a espaldas de su padre, ¿no? En 1947 se graduó en una de las más prestigiosas universidades de Tokio en la carrera de Derecho y comenzó a trabajar de funcionario público, pero eso le duró poco porque en 1949 publicó su primera novela, que fue Confesiones de una máscara. Esta novela fue un gran éxito y eso le permitió poder comenzar a dedicarse en exclusiva a la literatura, a escribir. Una vez publicada esta novela, él decidió comenzar a hacer una serie de viajes por el mundo, viajó a Europa, sobre todo a Grecia, y le impresionó mucho Grecia, todo lo que era la imagen de los antiguos griegos, toda la literatura, toda la mitología griega, le impactó muchísimo. Estuvo también en Estados Unidos, viajó bastante por el mundo en diferentes lugares, estuvo observando y aprendiendo del mundo occidental que le apasionaba. Él era un hombre que hablaba perfectamente inglés, tenía muchos amigos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos. Y bueno, con toda esa información, con toda esa carga en experiencias, regresó a su país y comenzó a escribir. Y bueno, se ganaba la vida en exclusiva con los libros, ¿no? Él escribió como 40 novelas, escribió como 20 libros de relato corto, aparte también de que hizo obras de teatro, escribió obras de teatro no, que es un tipo de teatro clásico japonés, también estuvo involucrado en el teatro kabuki. Trabajó en cortometrajes, trabajó en películas. Uno de sus cortometrajes más famosos es el cortometraje que se llama Ritual de Amor y Muerte, en el que él interpreta a un teniente del ejército japonés que se realiza el seppuku junto a su mujer. Para los que no lo sepáis, el seppuku es el ritual de viscerización, de muerte, rajándose el vientre, el famoso harakiri, que a él, bueno, todo aquello de la muerte visceral siempre le apasionó, vivió completamente obsesionado con la muerte, con el sufrimiento, con el dolor. Era algo que le llamaba mucho la atención. También trabajó en 1965 en la película Afraid to Die. Él era uno de los protagonistas de esa película. No recuerdo ahora bien si fue en 1960 o 1965. Disculpadme por no daros el dato concretamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, él vivió en Tokio y fue llamado a filas. El día que tuvo que presentarse en el cuartel para que
lo cogieran en el ejército para ir a defender su patria de los Estados Unidos. Él tenía un fuerte resfriado y fingió tener tuberculosis, por lo tanto fue desechado y no pudo participar en la guerra. Paradójicamente se sintió muy culpable de eso, de no haber podido participar en la guerra. Le hubiera gustado morir como un guerrero y se sintió muy dolido y muy decepcionado por sí mismo por no haber tenido el valor suficiente de haber podido enrolarse en el ejército y morir luchando por el emperador. Eso fue una espina que tuvo clavada durante toda su vida y que le llevó a su fin prematuro, como le llevó, que ahora os contaré. Bueno, en fin, este hombre se desarrolló, se dedicó a eso, a la literatura, se dedicó al cine, al arte. A partir de los 30 años se obsesionó de manera compulsiva con el tema del ejercicio físico, comenzó a trabajar su cuerpo con pesas, empezó a levantar peso, empezó a hacer como una especie de culturismo. Bueno, él era japonés, tampoco nunca llegó a desarrollarse muscularmente como un culturista como los conocemos ahora, pero tenía un cuerpo muy fibroso y atlético. También comenzó la práctica de las artes marciales japonesas, todo el Japón feudal, toda la tradición de su propio país. Él lo adoraba y fue así como comenzó la práctica del kendo, del arte de la espada japonesa, llegando a tener cinturón negro cuarto dan. También practicó karate, aunque él era más de kendo que no de karate, pero sí también estuvo involucrado en artes marciales de mano vacía y estuvo muy metido en todo ese mundillo, ¿no? En el mundillo de las artes marciales, de la tradición de su propio país y todas estas cosas. A los 36 años se casó con una mujer de familia aristócrata que estuvo saliendo con el que luego fue emperador del Japón, que se casó con otra mujer, pero esta chica de familia aristócrata, pues bueno, se casó con Yukio Mishima y le dio 2 hijos, un chico y una chica. En 1968 hizo su propia milicia, estaba obsesionado con cambiar la ley de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo que rendirse, perdió por completo la guerra a manos de los sinvergüenzas de los americanos, que destruyeron gran parte del país y humillaron al Japón en todos los sentidos que pudieron y más. Y una de las humillaciones que les hicieron fue el artículo 9 de su Constitución, una nueva Constitución que apareció a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, que les prohíbe tener un ejército y les prohíbe declarar la guerra. Solo tienen derecho a una especie de pequeño ejército llamado Fuerzas de Autodefensa, y estas fuerzas de autodefensa evidentemente no podían ni hacer la guerra ni desarrollarse. O sea, era un ejército, por así decirlo, simbólico, ya que supuestamente los que iban a defender Japón en caso de que alguien quisiera invadirlos, como por ejemplo China, pues serían los Estados Unidos. Y a él eso le causaba un gran pesar, un gran dolor, y creó su propia milicia llamada Tatenokai, que acabó teniendo hasta 300 componentes, 300 miembros, y la idea que ellos vendían, la idea que ellos por la que ellos luchaban, era por la derogación de esa ley del artículo 9 de la Constitución japonesa, porque ellos consideraban que Japón tenía que valerse por sí mismo y tenía que ser autosuficiente. Ellos creían en las tradiciones, creían en el Japón de siempre, el Japón de antes de la guerra, porque Japón fue muy distinto antes a después de la guerra. Si uno lee o se informa, ve documentales sobre Japón, cómo era Japón antes de 1945 y cómo fue después, prácticamente son países completamente distintos. La manera de pensar, la manera de vivir cambió radicalmente. Los americanos lo transformaron en una parodia absurda versión asiática de sí mismos, en todo lo que pudieron. Evidentemente todavía queda mucha gente tradicional en Japón, todavía queda mucha gente con las raíces muy unidas a su manera de vivir de siempre, pero en gran medida, sobre todo en las grandes ciudades, a grosso modo, por decirlo así, Japón sufrió una transformación muy radical en las formas, y eso a él, a Yukio Mishima, le dolía, le molestaba muchísimo. Fue por ese motivo por el que creó su milicia. Previamente, el año antes, en el 67, tuvo ocasión de enrolarse con el ejército y aprender tácticas de milicia, aprender la manera de vivir, la manera de hacer del propio ejército. Él se instruyó previamente y luego formó su propia milicia. Incluso hicieron desfiles militares y
y toda esa parafernalia y todo eso que conlleva el ejército, ¿no? Tenían su propio estandarte, su propio emblema, su propio uniforme. La verdad es que su propia jerarquía, estaban muy bien organizados. Fue así, entre libros, rodajes de cine y cortometrajes y demás, como el 25 de noviembre de 1970, Yukio Mishima, al mando de 3 miembros más de su milicia, de la Tatenokai, fueron al cuartel de las fuerzas de autodefensa que hay en Ichigaya, en Tokio, a ver supuestamente al comandante. Iban a tener una charla con él, iban a conversar. Supuestamente iban a conversar. Lo cierto es que Yukio Mishima ató y amordazó al comandante en jefe de aquel acuartelamiento militar, hizo que se reuniera la tropa en el patio y él salió a un palco y trató de dar como una especie de golpe de estado, quiso dar como una especie de charla a todos los que allí se encontraban, quiso dar su opinión, quiso hacer como una especie de levantamiento del ejército para reivindicar los derechos de Japón como nación y preservar las tradiciones y las formas de vida que han sido siempre así. Y por otro lado también el tema de los americanos, a los que no soportaba y no quería. Se hizo muy radical en sus últimos años y dio un discurso, o intentó dar un discurso a aquellos que se reunieron en aquella plaza. Evidentemente la noticia corrió como la pólvora, vino la policía, los periodistas se enteraron, empezaron a grabarle en vídeo, y mientras él proclamaba todo lo que quería decir, ayudado por sus colaboradores que estuvieron lanzando panfletos al aire y colocaron también un cartel con aquello que quería reivindicar, la gente empezó a abuchearle, no querían escucharlo, empezaron a decir que estaba loco, que se fuera, que dónde estaba, que quién se creía que era. Finalmente Mishima interrumpió su discurso, volvió para adentro al despacho donde tenía secuestrado al comandante militar y se quitó el uniforme y se realizó el seppuku, se rajó el vientre y acabó así con su vida, y uno de sus compañeros le decapitó. No solo se suicidó él, se suicidó también uno de sus compañeros de la milicia. Estos 4 componentes, Yukio Mishima y los otros 3 chicos, llevaban perpetrando todo este plan de dar como una especie de golpe de estado desde hacía ya bastante tiempo. Se supone que llevaban como 2 años por lo menos desarrollándolo para llevarlo a cabo. Como no consiguieron su objetivo, pues 2 de ellos, Mishima y uno de sus compañeros, se rajaron y otro les realizó el kaishaku, que es la decapitación. Y cuando la policía entró en la estancia, se encontró los cuerpos de Mishima y de uno de sus ayudantes muertos y decapitados, y bueno, todo ese desastre. La verdad es que tuvo mucha polémica, fue una polémica mediática. Cuando la gente oyó por la radio y la televisión hablar de Yukio Mishima y de todo este escándalo, en principio pensaban que se trataba de otro libro, de otra novela, y algo que había realizado a nivel artístico este hombre. Incluso muchos pensaban que ya le iban a dar el premio Nobel, porque se suponía y se había oído ya muchos rumores de que en 1970 se lo iban a dar a él el premio Nobel de literatura. Desgraciadamente no fue así, sino que se suicidó y le cortaron la cabeza. Bueno, este autor nos ha dejado una obra y un legado espléndido, muchísimos libros excepcionales. Yo he tenido el gusto de leer muchos de ellos. Bueno, me faltan todavía muchos más por leer, por supuesto. Este hombre tiene, como he dicho antes, ha escrito 40 novelas, 20 libros de relato corto, aparte de que ha escrito obras de teatro, etc. Tiene una muy extensa cantidad de libros realizados y bueno, de todos modos, me habré leído ya como más de una docena de sus libros, de sus obras. Os puedo recomendar algunas de ellas. Principalmente yo considero que uno de los más bonitos libros que ha realizado él, una de las historias de amor más inocentes y más puras, es El rumor del oleaje. El rumor del oleaje. Es excelente, es un libro que vale la pena leer, es una obra muy hermosa. No os voy a contar de qué va porque quiero que lo leáis, que vale mucho la pena. También El sol y el acero es uno de sus grandes libros, es un libro excelente, es muy cortito, es muy finito y vale la pena de leer. Aparte de este, bueno, también disfruté mucho con la lectura de La escuela de la carne, de la que en Francia hace unos años se hizo una película
inspirada en el libro. No sé qué tal será, yo la película no la he visto, he leído el libro. Su tetralogía del mar de la fertilidad es extraordinaria, son 4 volúmenes: Nieve de primavera, Caballos desbocados, El templo del alba y La corrupción de un ángel. Los 4 son excelentes, son soberbios. Música también es un libro muy interesante. La verdad es que estuvo bien. Lo comencé a leer, al principio parecía que no me enganchaba y luego la verdad es que fue muy interesante. Sed de amor, sí, Confesiones de una máscara. Bueno, la verdad es que hay muchos libros de él que valen la pena. Es un personaje muy curioso, os recomiendo totalmente que busquéis información sobre él, porque es un hombre que os va a sorprender, es un personaje único, yo creo, uno de los grandes, como he dicho antes, de la literatura japonesa, pero yo creo que es uno de los grandes artistas japoneses del siglo XX. Ya al margen de la literatura, va mucho más allá este hombre. Este gran maestro y gran artista y gran autor japonés. Así que os recomiendo totalmente cualquiera de sus obras escritas. Os recomiendo que veáis Yukoku, el ritual de amor y muerte, que es el cortometraje que hizo sobre el seppuku. Es un cortometraje que lo podéis encontrar en YouTube, es en blanco y negro, con subtítulos. No se habla ni una sola palabra, dura como 30 minutos, pero realmente vale la pena. Es una historia muy curiosa y está inspirado en uno de sus relatos cortos de uno de sus libros. Creo, si no recuerdo mal, en el libro de La perla y otros cuentos, en ese libro hay uno de los relatos cortos que se llama Patriotismo, y ese relato corto es en el que está inspirado su cortometraje sobre el seppuku. Así que tanto el relato corto como el cortometraje os lo recomiendo totalmente, o cualquiera de las cosas que haya hecho este hombre, porque realmente este hombre ha hecho mucho y ha hecho cosas muy interesantes. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver mi vídeo, os deseo que tengáis un maravilloso día y que Dios os bendiga. Hasta la próxima.